Cuando no estamos planificando nuestro menú de la semana, cosa que te recomiendo hacer siempre, vas al supermercado, compras un montón de frutas, vegetales y cuando se llega el viernes te das cuenta que no has cocinado la mitad de lo que compraste. Y mi video de hoy se llama vamos a limpiar ese refrigerador, vamos a sacar todos esos vegetales y que no se nos dañe absolutamente nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una bandeja al grill que además vas a querer hacerla todos los días. ¡Tatán! Miren esta delicia. Todo en una bandeja. Varios tipos de vegetales súper deliciosos, salsas y la carne que más te guste. O lo puedes hacer también solo con vegetales. Suscríbete, que empezamos ya. Para hacer esta receta empezamos por abrir nuestra nevera y ver lo que hay dentro. Por acá tengo pimentón, champiñones, bok choy, algunas zanahorias, también tengo celery y unos tomatitos cherries. Voy a comenzar picando 1 o 2 dientes de ajo. Y también tengo un limón. Lo primero que vamos a hacer es un aderezo para todo, vegetales, pollo, todo lo que lleva esta bandeja. Ponemos el diente de ajo en un envase y le vamos a agregar 3 cucharadas de aceite de oliva. También agregamos una cucharada de mostaza y media cucharada de vinagre balsámico. Puedes sustituir con vinagre normal y un poquito de miel. Hoy escogí media cucharadita de romero para aromatizar esta vinagreta. Exprimimos el limón y mezclamos todo esto muy bien. Ahora agrego media cucharadita de sal y también pimienta al gusto. Puedes mezclarla a mano, pero también puedes mezclarla en la licuadora. Te tiene que quedar el aceite bien mezclado así. Este aderezo nos va a servir para condimentar tanto los vegetales como cualquier carne. Aquí tengo unas pechugas de pollo que las he fileteado bien finitas y ahora le voy a abrir unos huequitos para agregarle este aderezo. Lo vamos a dejar marinando por lo menos 2 horas. Mientras más tiempo dejes marinando este pollo, más delicioso te va a quedar. En mi curso de cocina online te enseño cómo condimentar el pollo de 5 maneras distintas, cómo congelarlo y cómo prepararlo para que te quede maravilloso. Inscríbete hoy en recetaslily.com/shop. Muévelo bien y agrégale el aderezo por todos lados. Le voy a agregar un poquito más de sal marina y un poquito más de pimienta. Lo voy a llevar al refrigerador por 2 horas. El bok choy, me imagino que te quedaste con la boca abierta cuando lo nombré. Es una col china muy parecida a la acelga, solo que más pequeñita y un poco menos amarga. La metí con agua en vinagre para que se limpie muy bien. Inclusive tengo que meterle los dedos por acá adentro para que se salga todo el sucio. No te preocupes, no es que tienes que salir a comprar bok choy. Esto lo vas a hacer con lo que tienes en tu nevera, los vegetales que están en tu nevera. El otro vegetal que yo tenía era estas zanahorias pequeñitas. Las voy a pelar y las voy a limpiar muy bien. Esta bandeja la puedes agregar fácilmente a tu menú saludable de la semana. Al final del video te voy a contar cómo conservar todo esto durante la semana. Sigo con estos pequeños pimientos que tenía, simplemente le voy a quitar las semillas y limpiarlos muy bien. Los voy a poner también enteros. Estos champiñones también ya tienen una semana en mi refrigerador, pero todavía se conservan frescos. Los voy a cortar por la mitad para irlos revisando, pero también los puedes poner enteros. Lo ideal es cortar todos los vegetales más o menos al mismo tamaño o dejarlos enteros. Ahora voy con las papas. Me quedaban como 3 papas, así que las voy a limpiar y las voy a pelar muy bien. Y como las papas son un poco más duras, esas sí las voy a cortar en trocitos. De hecho, las zanahorias no las corté porque son bien chiquitas y finitas. El bok choy, una vez que está escurrido y limpio, se pica por la mitad. Ahora, cuando ya tengo todo limpio y picadito, voy a comenzar a ponerlo en la bandeja de una manera decorativa. Empiezo con las zanahorias, luego el tallo de celery, los champiñones y a medida que los voy poniendo, los voy a aderezar con el mismo aderezo. Aquí no vas a trabajar de más. Agrégale un poquito más de sal y un poquito más de pimienta. Agrégale también una cucharadita pequeña de aceite de oliva. Eso va a permitir que se le adhieran mejor los sabores y por supuesto vamos a masajearlos. Ahora voy a agregar las papas y también le voy a agregar el aderezo, un poquito más de sal, un poquito más de pimienta y de aceite de oliva. Vamos con los pimentones que los masajeamos muy bien antes de ponerlo y luego los tomatitos. Ahora voy a ordenar los bok choy de la mejor manera posible. Si lo que tienes en tu nevera es otro vegetal que no ves aquí, también lo puedes agregar, batata, por ejemplo berenjena, calabacín, calabaza, batata.
alcachofas, lo que tú quieras literalmente. Terminamos de condimentar con el aderezo y también rectificamos con sal y pimienta un poquito por encima. Como el bok choy es un poco amargo, en el caso de la kale también recuerda que lo tienes que masajear y agrégale un toquecito de vinagre balsámico por encima. Precalienta el horno a 180 grados centígrados mientras haces todo esto. Y te aseguro que tus hijos van a amar estos vegetales. Si no los aman del todo, agrégale queso. Cuando el horno está bien caliente, la vas a dejar ahí por 25 a 30 minutos. La vas a sacar cuando todos los vegetales estén bien cocidos y blandos. Ahora vamos a preparar el pollo. Puedes cocinarlo en una sartén o también en un grill o parrillera. Cuando lo tengo bien caliente le agrego una cucharadita de aceite de oliva y un ajo. Cuando ya está listo lo meto de una vez en un contenedor de vidrio. Y así hasta que termino con todos los filetes. Ya mi bandeja salió del horno espectacular. Mira esto. Si las papitas no están completamente doradas, también le puedes dar un toquecito en el air fryer. Y si quieres hacer el pollo con la bandeja, también lo puedes hacer en el horno. Mira cómo quedaron estos vegetales. Esto huele delicioso. El olor y el sabor de este aderezo es magnífico. Pero lo mejor es que hemos rescatado todos los vegetales que teníamos. Bueno, y llegó el momento de probar esta delicia. Igual también te voy a decir cómo servir estos platos. La idea es que tú pongas esto en el medio de la mesa con el aderezo que hicimos y cada persona se va sirviendo. Le puedes agregar también arroz o le puedes agregar plátanos, lo que tú quieras. Te aseguro que vas a ser la más amada de la fiesta después que veas esto. Recuerda que la receta escrita te la voy a dejar en mi página web recetaslily.com. Para servir esta bandeja me gusta servir todo picadito para que las personas puedan agarrar de todo y no tengan ni siquiera que utilizar el cuchillo. Este pollo huele delicioso y está muy tierno. Mira qué jugoso. Una vez picado lo voy a agregar a la bandeja para que quede bien decorado y bien provocativo. Voy a agregar también por acá unas hojitas de cilantro. Quiero mostrarte el nivel de estos tomates, mira cómo se deshacen. Y este es el ajo con el que cociné el pollo. Como tenía la piel, quedó por dentro jugoso. Se lo agrego al pollo con un poco más de aderezo por encima. Los sabores de esta bandeja, ustedes no se pueden imaginar lo delicioso que es. Quiero probar este pollo ya. Súper tierno. Y si lo quieres conservar en el refrigerador para toda la semana, guárdalo así que te va a durar hasta 4 días. Bok choy y pimentones, las papitas, zanahorias, tomate y champiñones y el pollo. Aderezo y menú de la semana listo. Busca más opciones en mis ebooks. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete ya a mi canal para que no te pierdas mis nuevas recetas. Te invito ya a que te unas a mi chat de Telegram. Ahí te vas a enterar de todas las recetas que estoy publicando siempre. Y llegó el momento de agradecer a todas las personas que me dejaron un mensaje en el video pasado. Si quieres estar aquí la semana que viene, déjame un mensaje ahora mismo, lo que tú quieras. Por favor, escríbeme en qué país estás. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Si no viste el de la semana pasada, por aquí te lo dejo. Estuvo mega buenísimo. Que yo creo que me voy a bajar esta bandeja completa. Si estabas buscando un pan sin gluten integral que sepa a pan y que tenga la textura de pan, que sea pan, hoy vamos a hacer este pan perfecto de arroz. Pocos ingredientes, sin harinas refinadas, sin azúcar, sin químicos, súper fácil, económico. Todos los ingredientes los tienes en casa. Mega buenísimo. Además te voy a dar mi secreto para que te quede de este color. Suscríbete con la campanita que empezamos ya.